Hay algo dentro de ti que es más fuerte que tu mente. La mente puede ser tu aliada, pero también tu mayor enemiga. Has trabajado duro para alcanzar muchas cosas, pero a veces, cuando finalmente las consigues, descubres que no puedes disfrutarlas. ¿Por qué? Porque estás atrapado entre los recuerdos del pasado y las preocupaciones del futuro. Disfrutar lo que tienes es estar completamente donde estás, con lo que hay, sin exigir que sea distinto. No se trata de desear lo que falta o lamentar lo que ya no fue. La verdadera plenitud comienza cuando te reconoces en el presente, cuando entiendes que todo lo que necesitas para sentirte completo ya está aquí. Estar presente no es algo que debas alcanzar, es algo que ya eres. Lo único que lo oculta son los pensamientos. La mente levanta capas de ruido que te hacen creer que no estás aquí, pero siempre estás en el ahora. Solo necesitas quitar esas capas mentales, y de repente, lo verás, ahí está la presencia. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y darle like, tu apoyo es muy valioso para mí. Gracias. Vivimos en un mundo donde creemos que para sentirnos plenos debemos hacer, lograr, tener. Nos enseñaron que debemos conseguir un título, un trabajo, dinero, una casa, un coche. Nos educaron bajo la idea de necesito más para ser alguien. Pero la verdad es que no necesitas añadir nada más a lo que ya eres. No se trata de acumular, sino de soltar. No se trata de hacer, sino de deshacer. No es que debas renunciar a todo lo aprendido, sino aprender a verlo desde una nueva perspectiva. La sabiduría no consiste en elegir entre hacer o no hacer, sino en equilibrar ambas miradas. A veces una visión es útil, otras veces la opuesta lo es. Lo importante es tener acceso a ambas, porque solo quien conoce los dos lados puede elegir con conciencia. Todo aprendizaje tiene valor. Nada que aprendas es inútil, porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Lo esencial es no aferrarte a un solo camino creyendo que es el único. Cada experiencia, cada práctica, cada enseñanza, es una herramienta para construir una vida con sentido. Las tradiciones antiguas, como las artes marciales, no solo fortalecen el cuerpo, también ordenan la mente. Dentro de ellas hay una estructura que te enseña cuándo descansar, cuándo despertar, cuándo moverte, cuándo detenerte. Esa disciplina no está hecha para limitarte, sino para liberarte de la esclavitud del impulso. Muchos creen que la libertad es hacer lo que uno quiere, cuando uno quiere. Pero eso no es libertad, eso es servidumbre a la mente. Ser libre es poder decir no a los impulsos, no a los deseos que te dominan. La verdadera libertad aparece cuando puedes esperar, cuando puedes contenerte sin sufrimiento, cuando dejas de ser esclavo de tus pensamientos y emociones. Por eso las estructuras y los hábitos tienen sentido, no son cadenas, son caminos hacia la independencia interior. Cuando logras seguir un orden sin que tu mente te sabotee, descubres una libertad más profunda, la que viene de dominarte a ti mismo. El mismo principio se aplica a la tentación, al deseo y a la fidelidad. Ser libre no es dejarse llevar por cada impulso, sino tener el control de uno mismo para elegir sin dañar. La falsa libertad, la que busca placer inmediato, siempre termina generando sufrimiento, para ti y para quienes te rodean. La libertad real es la que nace del autocontrol, la que te permite vivir en armonía con los demás sin perderte a ti mismo. El equilibrio interior no es un estado que se alcanza una vez y ya está, es un proceso constante de observación. Significa darte cuenta de cuando estás presente y cuando no. Estar aquí y ahora no implica no pensar nunca, sino saber cuando la mente te arrastra fuera del instante. Cuando el pensamiento te domina, la energía se agota. Por eso tanta gente se siente cansada incluso después de dormir. No descansan porque su mente no se detiene. Pensar demasiado en el pasado o en el futuro roba fuerza vital. La paz mental no depende de dormir más horas, sino de apagar el ruido interior. La práctica de la presencia consiste en hacer una sola cosa a la vez. Cuando duermes, dormir. Cuando comes, comer. Cuando trabajas, trabajar. Hoy en día, muchos comen pensando en el trabajo, trabajan pensando en dormir y duermen preocupados por lo que harán mañana. Esa desalineación crea ansiedad, porque el cuerpo está aquí pero la mente está en otro lugar. Cuando logras alinear tus acciones con tu atención, todo cambia. Empiezas a sentir una coherencia entre lo que haces y lo que eres. La vida se vuelve más simple, más ligera, más real. Y esa coherencia también se refleja en tu energía. La calidad de tu energía depende de 3 pilares: la alimentación, la respiración y el estilo de vida. Si comes bien, respiras con conciencia y mantienes un ritmo equilibrado de descanso y actividad, tu energía fluye.
Pero si uno de esos tres pilares se rompe, la vitalidad se drena. El cuerpo puede seguir funcionando un tiempo, pero a costa de consumir tu esencia. Por eso, cuando vives mal, comes mal o duermes poco, la vida se acorta. No por castigo, sino por desgaste. La mente fuerte y el cuerpo fuerte no se separan. Uno sostiene al otro. Pero lo más importante no es evitar el dolor o la incomodidad, sino entender que ambos son oportunidades de crecimiento. Cada dificultad es un territorio donde puede expandirse tu conciencia. Lo que te duele, si lo observas con apertura, se transforma en maestro. Lo que te incomoda, si lo aceptas sin resistencia, se convierte en un punto de expansión. El sufrimiento no es el enemigo es la identificación con el sufrimiento. Cuando cambias tu mirada, cambias tu mundo. Lo que antes era obstáculo se vuelve oportunidad, y lo que antes te hundía empieza a impulsarte. La vida no se trata de evitar el conflicto, sino de transformarlo en evolución. No podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos elegir qué hacer con lo que nos pasa. Esa es la verdadera fuerza interior, no la de dominar el mundo, sino la de dominar la reacción que tenemos frente a él. A veces, mantener el rumbo no depende solo de ti. Hay momentos en los que la fuerza interior flaquea, y es entonces cuando se vuelve valioso tener cerca a personas que te sostienen. Alguien que te mira y nota, sin que digas nada, que estás a punto de rendirte. Esos lazos son una red invisible que evita la caída total. Una palabra, una mirada o una presencia pueden encender de nuevo el fuego que casi se apaga. No se trata de depender de otros, sino de comprender que, en la travesía humana, el apoyo mutuo es parte del camino. Pero incluso con ayuda, la esperanza debe nacer dentro de ti. La esperanza auténtica no se sostiene en la opinión de los demás ni en las circunstancias. Vive en lo más profundo del ser, donde nada externo puede alcanzarla. Cuando alguien pierde la esperanza fácilmente, es porque la visión que la sostenía no era suficientemente fuerte. La esperanza real no muere por lo que ocurre afuera, solo se desvanece cuando dejas de creer en lo que eres capaz de crear. El equilibrio emocional surge cuando entiendes que la vida no se divide en positivo o negativo, en bueno o malo. Todo coexiste. La oscuridad y la luz no se anulan, se completan. Cada emoción cumple una función. El miedo te protege, la tristeza te limpia, la alegría te expande. Pretender eliminar una parte de la experiencia es como querer respirar solo al inhalar y nunca al exhalar. La mente madura acepta que los extremos se alternan. Habrá días en que todo fluya y otros en que parezca que todo se derrumba. Pero ambos forman parte del mismo ciclo. Nada es permanente, ni la dicha ni el dolor. Comprender esto te da calma, porque ya no luchas contra la realidad, sino que fluyes con ella. Quien busca solo lo positivo termina atrapado en una ilusión. Fingir felicidad no es lo mismo que tener paz. Fingir fuerza no es igual a estar en equilibrio. La serenidad aparece cuando puedes estar triste sin hundirte, contento sin perderte, y en movimiento sin dejar de estar centrado. La plenitud no llega por acumular, sino por integrar. No consiste en huir del vacío, sino en hacer las paces con él. Ser pleno no significa tenerlo todo, sino sentir que lo que tienes basta para este momento. Esa sensación no se fabrica con logros, sino con presencia. En la sociedad actual, tener propósito parece obligatorio. Todos buscan su misión, como si fuera un objeto escondido que hay que encontrar. Pero el propósito no se busca, se crea. Es una dirección, no un destino. Puedes decidir darle sentido a tu vida ahora mismo, con lo que tienes, donde estás. La acción, por sí sola, no basta. El hacer sin conciencia se vuelve ruido. Pero tampoco sirve quedarse inmóvil esperando una señal. Hay un punto medio entre actuar sin pensar y pensar sin actuar. Encontrar ese punto es descubrir el equilibrio entre el hacer y el ser. A veces la vida te empuja hacia etapas distintas. Hay momentos de movimiento, en los que hacer es necesario, y otros de quietud, en los que el silencio es el que enseña. Ambas fases son necesarias. La madurez interior consiste en reconocer cuando toca avanzar y cuando toca detenerse. El propósito no es una meta fija, es una forma de caminar. Cuando lo sigues, no estás huyendo de algo, sino respondiendo a una llamada interior. Y esa llamada cambia con el tiempo. Lo que hoy te motiva, mañana puede dejar de hacerlo. Por eso, el propósito no se escribe en piedra, se reescribe con cada etapa de tu crecimiento. Vivir con propósito no significa tenerlo todo claro, sino vivir con intención. Significa que cada acción, por pequeña que sea, nace de una conciencia más grande que el deseo inmediato. Y mientras avanzas,
te das cuenta de que no hay caminos equivocados, solo rutas que enseñan cosas distintas. Lo importante es no detenerse. Hacer algo con tu vida, no porque debas hacerlo, sino porque cada instante es una oportunidad de expresar lo que eres. Cuando el propósito está vivo dentro de ti, la esperanza se vuelve natural. Ya no depende del resultado, sino del proceso. La esperanza no es una ilusión, es una forma de confianza. No se apoya en lo que el mundo promete, sino en lo que tú sostienes dentro. Así como el equilibrio no significa ausencia de conflicto, la esperanza no significa ausencia de miedo. Significa que, aun con miedo, sigues adelante. Y en medio de todo esto, surge otro pilar esencial, la gratitud. Reconocer que no estás solo en lo que eres. Que lo que eres hoy es resultado de muchos que caminaron contigo, padres, maestros, amigos, incluso desconocidos que te marcaron un instante. Agradecer no es sumisión, es sabiduría. Es ver que nadie crece completamente solo. La gratitud también se extiende a la vida misma, al hecho de existir, al poder respirar, ver, escuchar, sentir. Cuando entiendes la magnitud de estar vivo, cada cosa, incluso lo más simple, se vuelve sagrada. Comer, caminar, dormir, mirar el cielo, conversar, todo se transforma en una forma de oración silenciosa. Y cuando la verdad se hace visible, no llega como una idea, sino como una sensación de libertad interior. Es un instante breve, pero basta uno para cambiar toda una vida. Cuando lo experimentas, sabes que no necesitas buscar más afuera. Descubres que lo que anhelabas siempre estuvo en ti. La disciplina, la estructura, la práctica, solo sirven para conducirte a esa comprensión. No se trata de vivir esclavo de un método, sino de usarlo hasta que descubres que ya no lo necesitas. La verdadera libertad aparece cuando entiendes que no eres tu mente, y que tú decides si ella te sirve o te domina. La mente es una herramienta, no un amo. Puede ser tu amiga si la diriges, o tu cárcel si te sometes a ella. Por eso la autodisciplina no es represión, es libertad. Es el acto de elegir conscientemente, más allá del impulso. A medida que comprendes esto, la vida deja de ser un conjunto de obligaciones y se convierte en una oportunidad constante de autoconocimiento. Dejas de actuar por miedo o costumbre y comienzas a actuar por coherencia. No hay tarea más grande que dominarse a uno mismo. Y ese dominio no llega con fuerza bruta, sino con paciencia, con observación y con verdad. Es aprender a no mentirse más, ni a uno ni a los demás. A ser honesto incluso cuando cuesta, porque la honestidad es el único camino hacia la paz interior. Una vida plena no es una vida sin problemas, sino una en la que, a pesar de ellos, logras permanecer entero. La plenitud está en la forma en que respondes, no en lo que ocurre. Puedes estar en el caos y seguir en calma, puedes estar en soledad y sentirte completo. Cada persona tiene la posibilidad de acceder a esta práctica interior. No hay que ser monje, ni asceta, ni sabio. Basta con estar dispuesto a mirarse sin miedo y a comenzar. Cada quien puede construir su propio templo interno, incluso en medio del ruido del mundo. La estabilidad no depende del entorno, sino de lo que cultivas dentro. Incluso en la guerra, incluso en la pérdida, puede haber paz. Esa paz nace cuando encuentras un sentido en medio de la tormenta, cuando descubres que hay algo que nadie puede arrebatarte, tu conciencia. Todo cambio real comienza en el silencio interior. No se trata de huir del mundo, sino de observarlo desde otro lugar. Mirar hacia adentro no es aislamiento, es regreso. Es aprender a escuchar sin juzgar lo que ocurre dentro de ti. Cada conflicto, cada incomodidad, es una señal que indica que algo dentro está desequilibrado. No necesitas resolverlo todo con la mente, primero necesitas verlo con claridad. La madurez emocional no llega cuando eliminas tus sombras, sino cuando las reconoces sin miedo. Cuando algo te molesta, no culpes al mundo. Pregúntate qué parte de ti reacciona, qué expectativa no se cumplió. La mayoría de las veces, el sufrimiento no proviene de lo que pasa, sino de la distancia entre lo que esperas y lo que es. Aprender a cerrar esa distancia, aceptando lo real sin resignarte, es un acto de poder interno. El equilibrio no es una meta estática, es un movimiento constante. A veces estás en calma, a veces no, y eso también está bien. Lo importante es notar el desajuste y volver al centro sin castigarte. Retirarte, por momentos, no es rendición, es una forma de reunir energía para seguir. Puede ser a través de la meditación, del arte, del ejercicio o del simple hecho de quedarte en silencio. En esos espacios te reconoces, te limpias, te ordenas. Y cuando aprendes a escucharte sin ruido, descubres algo esencial.
la madurez no llega con los años, llega con la conciencia. Madurar es dejar de reaccionar como antes, es ver el mismo problema con una mente más amplia y un corazón más tranquilo. Cada situación difícil te prueba, no para castigarte, sino para elevarte. Lo que te irrita te muestra donde aún no hay libertad. Lo que te duele te señala donde todavía hay apego. Y lo que se repite una y otra vez es una lección que la vida insiste en que aprendas. Solo cuando dejas de resistirte, la vida cambia. No porque ella cambie, sino porque cambias tú. El siguiente paso en el crecimiento interior es comprender que no eres tus pensamientos. Ellos aparecen, cambian, se contradicen, pero tú sigues ahí, observando. La mente produce ideas constantemente, y si no aprendes a mirar sin aferrarte, te lleva de un lado a otro sin descanso. La libertad comienza cuando puedes ver un pensamiento sin actuar sobre él. Cuando aparece un impulso y no te dejas arrastrar, has recuperado el control. No se trata de eliminar la mente, sino de aprender a usarla sin volverte su prisionero. La mayoría de las personas viven en reacción, hacen lo que sienten, dicen lo que piensan, cambian con cada emoción. Pero hay un espacio entre el impulso y la acción, y ese pequeño espacio es donde habita la verdadera libertad. Si puedes detenerte un instante antes de actuar, todo tu destino puede cambiar. El entrenamiento interior, ya sea a través de la meditación, el arte o las artes marciales, existe para desarrollar ese espacio. Es la práctica de la presencia en movimiento. En ella, cuerpo y mente se vuelven uno, sin esfuerzo, sin análisis, solo acción consciente. Cuando logras alinear lo que piensas, sientes y haces, todo se vuelve claro. La incoherencia es lo que genera sufrimiento, decir una cosa y hacer otra, desear un cambio pero repetir lo mismo. Vivir en coherencia es vivir en paz. El cuerpo también forma parte de ese proceso. Cuidarlo, fortalecerlo, respirarlo, no es solo una cuestión física, es una forma de refinar tu energía. Si tratas bien al cuerpo, la mente se aquieta. Si la mente se calma, el alma se abre. La práctica constante te enseña a unificar tus fuerzas. Lo que sientes, lo que piensas y lo que haces deben moverse en una sola dirección. Cuando eso ocurre, la acción se vuelve pura, sin dudas, sin lucha interna. Es lo que algunos llaman flujo, otros presencia total. Es el estado en que simplemente eres. Y cuando llegas ahí, descubres algo profundo. No necesitas controlar todo, solo necesitas estar en armonía contigo mismo. Cuando tú estás alineado, la vida fluye. En algún momento del camino, todos enfrentamos el sufrimiento. No es un castigo ni una falla, es una parte inevitable de la existencia. La pérdida, la decepción, el miedo o la soledad son maestros disfrazados. Cada uno llega para mostrarte un aspecto de ti que aún necesita ser comprendido. El sufrimiento no se supera huyendo de él. Se transforma cuando lo enfrentas con conciencia. Lo que duele te obliga a mirar dentro de ti, a descubrir lo que todavía no está en paz. Por eso, lo que parece un final muchas veces es el comienzo de una transformación más profunda. Aceptar el dolor no significa rendirse, sino dejar de luchar contra lo que ya es. En esa rendición nace una fuerza nueva, una claridad que no tenías antes. Madurar espiritualmente es aprender a no escapar de las pruebas, sino a atravesarlas sin perderte en ellas. Cada dificultad te revela tu grado de libertad. Si algo te domina, un miedo, un deseo, una emoción, aún hay un espacio dentro de ti que no ha despertado. Pero cuando puedes mirar el miedo sin obedecerlo, has recuperado el poder sobre tu propia vida. El crecimiento requiere coraje, el valor de soltar lo viejo, de enfrentarte a lo incierto, de caminar sin garantía. La vida no está hecha para permanecer en la comodidad, está hecha para expandirte. Solo quien se atreve a cruzar el umbral del miedo puede descubrir su verdadera fuerza. La capacidad de soltar es tan importante como la de avanzar. Soltar no es perder, es limpiar el espacio para lo nuevo. Cuando te aferras, el sufrimiento se prolonga. Cuando confías, la vida se reorganiza sola. El propósito aparece cuando atraviesas tus sombras sin huir. No es una meta que encuentras afuera, sino la dirección natural que surge cuando tu interior está ordenado. Es el impulso que nace de conocerte y de querer servir desde esa claridad. Toda existencia tiene sentido cuando logras transformar el sufrimiento en comprensión. El dolor se vuelve sabiduría, y la pérdida, enseñanza. La madurez consiste en entender que nada de lo que vives es inútil, que incluso lo más difícil te está puliendo. El propósito no es salvar al mundo, es aprender a vivir en armonía con él. Cuando encuentras ese punto, cada acción se vuelve significativa, cada día tiene dirección.
Y entonces descubres que no hay destino final, la vida misma es el propósito. La libertad verdadera no llega cuando puedes hacer todo lo que quieres, sino cuando ya no eres esclavo de tus deseos. El desapego no significa renunciar a la vida, sino disfrutarla sin miedo a perderla. Es poder tener sin depender, amar sin poseer, actuar sin esperar recompensa. Durante mucho tiempo creímos que la felicidad dependía de lo que obtenemos, tener más cosas, más reconocimiento, más seguridad. Pero nada externo puede llenar lo que solo se completa desde dentro. La plenitud no se alcanza acumulando, sino recordando lo que ya eres. El ser humano sufre porque confunde comodidad con libertad. Busca el control, pero cuanto más intenta dominar la vida, más se aleja de ella. La madurez consiste en aprender a fluir, actuar con intención, pero soltar el resultado. Hacer lo mejor posible y confiar en que lo que venga será lo necesario. Vivir con conciencia es estar aquí, ahora, en lo que haces. Comer cuando comes, trabajar cuando trabajas, descansar cuando descansas. La mente tiende a ir del pasado al futuro, pero la vida solo ocurre en el presente. Y cuando realmente estás en él, todo se simplifica. El desapego también es interno, soltar ideas, juicios, creencias rígidas sobre cómo debería ser la realidad. Cuanto más te aferras a una imagen de ti o del mundo, más te limitas. Pero cuando te abres, la vida te sorprende. La libertad interior comienza cuando ya no necesitas tener razón, solo estar en paz. Nada de esto significa aislarte del mundo o dejar de soñar. Significa vivir sin depender del resultado. Si algo llega, lo agradeces, si se va, lo dejas ir. Porque entiendes que nada te pertenece, solo te acompaña un tiempo. Y eso, lejos de ser pérdida, es gratitud pura. La práctica del desapego se convierte en una celebración, disfrutas cada momento sin querer atraparlo. Amas porque sí, trabajas porque amas lo que haces, caminas porque disfrutas del viaje. En ese estado, la vida deja de ser una lucha y se vuelve una danza. Entonces descubres que la verdadera espiritualidad no está en huir del mundo, sino en vivir en él con el corazón despierto. No es negar el deseo, sino no ser gobernado por él. No es eliminar el ego, sino reconocerlo y dejar que ocupe su lugar sin dominarte. La madurez final llega cuando comprendes que todo está bien tal como es. Que nada sobra, que nada falta. Que la vida, con su ritmo perfecto, te da exactamente lo que necesitas para despertar. Y cuando entiendes eso, ya no buscas el paraíso en otro lugar. Te das cuenta de que el paraíso era esto, este momento, esta respiración, esta conciencia. No hay futuro que alcanzar, solo un presente que vivir plenamente.